soy la tercera de 4 hermanos biológicos y después la vida me agregó otros hermanos. Desde el inicio mi vida ha estado marcada por el arte y la magia, vamos así decir, porque nací en tiempos de cosecha, cuando la luna era azul y estaba en su mayor esplendor. En mi familia tuvimos la dicha de que hasta los 10 años de edad tuve la dicha de que mi abuela materna formó parte de nuestro núcleo directamente viviendo con nosotros. De ella aprendí el amor hacia el arte culinario porque fue la quien me dio la técnica, vamos así decir, de mantener siempre en mi casa lo que era la sal, la harina y el aceite, porque de esos elementos, de esos materiales salían muchos otros alimentos. Ella decía el pan, los espaguetis, el yaniqueque dominicano. Entonces, todo eso iba despertando en mí mucha curiosidad. Yo puedo decir que era una niña muy inquieta. Crecí muy joven, me casé, tuve un hijo que se convirtió en el motor para yo querer superarme como ser humano. Ya la vida me cambió de una manera, vamos a decir, drástica, porque lo que antes yo vivía libremente y fluida, como una niña de campo, ya me sentí comprometida con otra vida, porque ya yo no tenía que ver por mí, sino qué yo puedo ofrecerle a la nueva vida que forma parte de mi ser. Entonces ahí empecé lo que fue a superarme, a estudiar, a buscar nuevas alternativas para yo ofrecerle una calidad de vida mejor a mi hijo, que como dije anteriormente, se convirtió en mi motor para yo superarme como mujer. Bueno, en ese entonces, con el padre de mi hijo, desde recolectar frutas y sacar las pulpas para llevarla a vender a la parte este del país. Vamos a decir, estamos en Jarabacoa, la cordillera central, y nosotros vendíamos allá lo que era todo tipo de pulpas de fruta en San Pedro de Macorís. Estamos hablando de San Pedro de Macorís, La Romana, Punta Cana. Y de allá traíamos lo que era ropa y la vendíamos aquí en Jarabacoa, en ese entonces en Buenavista. Existían o existen todavía lo que son las granjas avícolas y nosotros con esos empleados hacíamos ventas, o sea, negocio. Después hicimos una cafetería. Y esa cafetería, ahí yo vendía mis productos, bizcocho, pastelito, que yo aprendí, que fue mi primer diploma que yo obtuve fue de cuando existía entonces, que no era el ministerio, sino la Secretaría de Bellas Artes y Educación. Yo adquirí mi título como repostera y cocinera técnica. Y en esa cafetería vendía mis productos. Y ahí yo dibujaba ya, conocí a doña Ruth Vasallo, quien al ver unos dibujos que yo hacía en mis horas de ocio del negocio, decidió motivarme para que participara como estudiante de la Escuela de Bellas Artes Eugenio María de Hostos. Doña Ruth Vasallo fue una dominicana de Pimentel, pero que se fue muy niña a Puerto Rico. En Puerto Rico hizo una carrera de escritora, ella fue congresista, o sea, llegó a ocupar una buena posición en Puerto Rico y como historiadora se dedicó a lo que era la vida, a escribir la vida de Eugenio María de Hostos. Ella, como dominicana al fin, ya retirada, vino a su país y decidió elegir, en vez de su pueblo natal, Pimentel, decidió elegir Jarabacoa como pueblo intramontano que tenía mucha naturaleza, que todavía en ese entonces no estaba tan poblado como ahora. Y como escritora e historiadora, decidió formar la Escuela de Bellas Artes en nuestro pueblo. Ella llegó a la cafetería, me ve dibujando y me dice, no, yo te necesito en la Escuela de Bellas Artes, tú tienes un dibujo. Y me sentí que me había encontrado, o sea, no que porque ella llegó donde yo estaba, una persona que podía entenderme. Porque hasta entonces, como yo era una niña normal, dominicana, ¿no? Yo sentía que era inadaptada como artista, o sea, me gustaba dibujar, entonces acepté su propuesta y además de ella, de enseñarme y formarme en su escuela con muy buenos artistas, porque estaba el maestro Flores, Juan Bravo, el profesor Mercedes
de la escuela de Cándido Vidó venían a darnos clase a nosotros. Y como le decía anteriormente, también profesoras extranjeras. Me sentí identificada. Ella decía, aparte del arte, había ciertos días al mes que ella nos invitaba a 2 alumnos de ella, 3, a formarnos en lo que era etiqueta y protocolo. Es decir, cuando ustedes estén en Francia, o sea, para nosotros es una cosa inalcanzable. Ustedes tienen que saber cómo comer. Se nos dio la etiqueta de cómo comportarnos. Entonces, en la Escuela de Bellas Artes tuve la oportunidad de recibir formación en dibujo de relieve con profesionales, vamos a decir, de reconocimientos, de mayor reconocimiento, puertorriqueñas, Aide Landín y Consuelo Gotay. Y ya adquiriendo esos conocimientos y terminando lo que era los ciclos que tenía la Escuela de Bellas Artes, me fui a estudiar diseño de interiores a Santiago. Entonces, para poder costear mis estudios de diseño de interiores, tuve que dejar la cafetería porque me absorbía mucho tiempo y todos los otros, vamos a decir, maneras de ingreso. Y tuve la oportunidad de un trabajo en el ámbito turístico, que fue la primera compañía de Forerunner en Jarabacoa, Gato Montés. La oportunidad me la dio el señor don Luis Encarnación Rodríguez, al cual le agradezco mucho porque tuve la facilidad también de conectarme con personas de diferentes países, diferentes culturas. Y cuando me hablaban o sea, en el diálogo que hace el que viene a recibir el servicio y el que le está prestando el servicio sobre cómo es su país, uno tiene la inquietud, óyeme, si yo pudiera ir a ese país y eso que ellos dicen que hay del arte, yo realizarlo en mi país. Entonces me gradué de diseño de interiores con honores. Mi trabajo de investigación recibió un premio, pero ese trabajo de investigación, Paraíso Refugio de Ángeles, dedicado a lo que era la búsqueda espiritual, me motivó a formar lo que hasta el día de hoy, 23 años después, es lo que es el Atelier y Café Refugio de Ángeles, que se conformó como una escuela para dar clases de manera gratuita a niños de mi comunidad. Los primeros pasos del atelier, bueno, como les dije, empezamos del trabajo de investigación, que fue mi tesis, a formar el atelier, que se convirtió en mi fuente de vida. Empecé a participar en lo que son todos los festivales. Se formó el Festival de Poesía de la Montaña, se formó el Festival de las Flores, vino el Festival de las Aguas, y ya mi atelier me daba como recurso, yo tengo que ver de qué se trata esto, de qué conforma esto, qué esto le aporta a mi vida y cómo yo como humana le puedo aportar a los niños que vienen a mi atelier. Entonces me nombraron como encargada de cultura del distrito de Buenavista y de una manera estratégica hice una alianza con el Departamento de Juventud. Hicimos lo que fueron concursos de poesía, formamos lo que es la primera casa de la cultura del distrito y también del municipio. Trabajamos en todos los ámbitos entonces sociales, porque ya ahí venía la salud, la educación, cómo llevarle recursos a niños que nunca han visto, por ejemplo, un pincel. Cómo el arte, la educación en todas las ramas, en vez de que vinieran donde mí, vamos a llevársela donde ellos están. Entonces, ahí se estaba cumpliendo uno de mis sueños. Lo que yo no pude ver como niña, se lo estamos llevando a niños de los campos de nuestra comunidad. Doña Ruth Vasallo, que ella sí tenía el sueño de que nosotros íbamos a llegar lejos. Inclusive, para mi primera individual, ella escribió, y lo que ella escribió se convirtió en profecía, porque ella dijo que la pintura de Yasmín Rosario iba a llegar a países donde el arte fuera esencia vital para el ser humano. Y por medio del arte fue que pude llegar entonces a Italia, a Roma, con un concurso dedicado al arte sacro, a las primeras vocaciones de América.
muchas experiencias y muchas vivencias de hablar de la conexión, del clip, vamos a decir, que nos engancha para uno crear. En mi caso, o sea, hay una palabra, hay un gesto, hay una chispa que me conecta con la obra, pero esa obra es el producto de una experiencia con un ser humano, con la naturaleza, hasta con una abeja. Tengo la anécdota de un cuadro. Yo estaba en una sala de emergencia de la provincia de Santiago y estaba mal. Y llegó una persona que también estaba mal, llegó una morena, hermosa, ella color ámbar. Y fue tanta la impresión que yo tuve, estando las dos en ese lugar, que yo lo que quería llegar a mi casa para pintar ese cuadro con esa morena color ámbar. Y llegué a mi casa, hice el cuadro y para una semana cultural lo expuse y se vendió. Lo compró una doctora y dijo, si la gente supiera de dónde salió esa imagen, o sea, eso es la magia que hace ese clip de uno crear. H-Pro Films, desde nuestra casa productora. Hacemos cine. Trabajos creativos y artísticos. Con un look cinematográfico. Nuestra mirada documental. Con temas variados, medio ambiente. Televisión. Vídeos musicales. Con nuestros equipos de cámaras, luces, sonido, gripería. Hacemos publicidad, entrevistas, documentales, siempre estudiando, creciendo y haciendo camino al andar, entre luces, cámara, acción, creando historias que conecten personas. Jaraba Magazine, una revista variada cultural. Buscamos resaltar la historia detrás de las cosas y personas de a pie. Hacemos lluvia de idea para buscar los mejores temas y su orden. Con nuestro café seguimos trabajando. Con temas de arte, emprendedores, turismo, medio ambiente y mucho más. Abierta a todos los que deseen sumarse y escribir en nuestra revista. Con una publicación de manera mensual todos los 15 de cada mes. Súmate, apoya y sigue nuestra revista. Jaraba Magazine. ¿Quién soy yo hoy? El fruto de todas las adversidades que me presentó la vida en el ayer. Y de todos los retos que la vida me presenta. Pienso que cuando se termina un reto, que para mí fue difícil, tengo que prepararme porque viene uno más difícil. No fue fácil llegar hasta donde yo llegué, pero yo sé que todavía sigo en ese constante esfuerzo de superarme. La gente no sabe lo frágil que puede ser un artista. La Yasmín artista, que muchas personas piensan está allá en las nubes, también tiene sus pies puestos en la tierra. Que no solo se llega a los lugares por una linda cara, por un lindo cuerpo, por una relación, no. Se puede llegar por la preparación, por la disciplina y la constancia. Entonces, tocar todas esas puertas y que a veces me partieran la nariz, o muchas veces, no le niego, la abrieron para que yo viera desde lejos como otros disfrutaban de la miel, me hizo superarme y buscar otros recursos que no fueran por el medio, vamos a decir, más fácil que tiene nuestro país, sino vamos a hacerlo con la constancia y la perseverancia. Como artista puedo sentirme dichosa de tener una familia muy unida y que aunque como familia siempre uno tiene ciertas diferencias, pero sí supieron entender que el cerebro de un artista funciona de manera diferente. Pero ya en Yasmín, la artista que hace un proyecto de individual, yo me exijo mucho. Empiezo primero como esa magia, esa palabra, ese detonante que me motiva a que yo cree una individual y ahí empezar a crear las imágenes
de manera en secuencia. En mis individuales, yo cuento una historia. Yo tengo que dejar un mensaje. En mi primera individual se llamó De la oscuridad a la luz. Como artista individual, surge de esa inquietud de encontrarme. ¿Quién soy yo en mi parte buena? ¿Quién soy yo en mi lado más oscuro? Y surgió De la oscuridad a la luz. Toqué puertas, no me apoyaron y tuve que hacerla en la sala de mi casa. Lo mismo pasaba con el diseño. O sea, porque al tener diferentes fuentes de ingreso ligados al arte, era una parte del artista que hacía obras de arte, artesanías, pintura, escultura, y la diseñadora que tenía que trabajarle a clientes que pedían un concepto. Como por ejemplo me dio la oportunidad a la Americana Departamentos, era una tienda de las más grandes en cuanto a diseño y decoración del país. Y ahí conocí también lo que es hoy Aerecio Humano. Yo trabajaba la parte de la decoración de Navidad. Por eso cada individual mía tiene una línea, un concepto, una secuencia. La primera, De la oscuridad a la luz, yo encontrarme. Después sigue El barco azul de los sueños, cómo trasciende el alma después de la muerte. Después llega Templo del Silencio, que fue una exposición que me despertó esa chispa caminando, o sea, ese amor con la naturaleza y la creación divina. Camino a Constanza, en lo que hoy es Paso Alto. O sea, se me despertó viendo ese amanecer con esos colores fantásticos, nunca antes visto por mí, crear lo que fue la exposición Templo del Silencio. Después me invitan a Chicago a una exposición para colaborar con las mujeres latinas que eran operadas del corazón. Yo llevé lo que era Corazón del Caribe. Surge Rituales de Savia, yo irme a mis raíces, a esas mujeres que me formaron, a esas mujeres que yo vi que aportaron en mi comunidad, a esas mujeres que trabajaron en la manicera, en la primera industria de Jarabacoa, a esas mujeres que lavaban en el río, que buscaban agua de tina, que le cantaban flores a la Virgen en mayo. Entonces, ahí surgió Rituales de Savia. Luego de un tiempo, en una experiencia también en Santo Domingo, surge lo que fue Arafat. Y es mezclar mi vida de mujer de montaña, de campo, con la vida de la ciudad. Yo me sentía en la ciudad atrapada en el tiempo, o por lo menos lo que me rodeaban. Me tocó vivir en un complejo residencial y yo veía que toda la gente hacía lo mismo cada día, a la misma hora, o sea, eran robots. O sea, ¿cómo yo puedo unir esta lucha interna que tengo de una vida de ciudad a una vida de campo donde lo que más me gusta a mí es ver los apiarios,
la gente cómo trabajan con las abejas, cómo se produce la miel. Entonces se creó la exposición Arafat. Ese modo de hacer mis individuales tiene ese criterio. Yo tengo que transmitir lo que me despertó un niño, un joven, un anciano, un artista, otro artista, una música, un sonido, hasta el miedo. ¿Qué me despertó el miedo? Yo tengo que transmitir lo que yo siento como mujer, como artista, en una obra de arte, para que otra persona que sienta lo mismo que yo sentí, se identifique. Entonces tengo que buscar ese punto donde yo uno la realidad con la creatividad. Y dije, yo voy a hacer por las redes. ¿Sabes? Recuerda que estamos en la pandemia, 2020, y la celebración fue en el 2021. Yo creo una exposición virtual que se llamó 3 veces Gracias, con piezas de artesanía, retablos en madera de ébano, pero que era un reciclado de lo que fueron muebles antiguos que se dañaron. Yo buscaba, me regalaban las partes de madera que servían, y dije 3 veces gracias y lo publiqué. Alguien lo vio en las redes. Yo por lo general no soy muy tecnológica, pero esa exposición quise ponerla abierta, que la vieran. Imagínense, la única invitada era yo con mis artesanías, porque estábamos en pandemia. Recibí una llamada que si yo vendía esas artesanías, y yo dije que sí, como dijo María. Dije sí, compraron las piezas. Para sorpresa mía, era una de las encargadas del comité de la celebración, y esas piezas fueron otorgadas como premio a las mujeres que han hecho posible grandes obras humanitarias en la República Dominicana. Entonces, para mí eso terminó ahí. Luego de unos meses después, y dicen, ¿alguien quiere hablar contigo? Y me dejaron un número. Cuando yo llamo, dicen, no, que queremos que tú participes en un concurso. Es en las Avocaciones de América, de la Virgen de la Altagracia. Y de una vez, es tu concepto. Yo hice mi concepto y tuve la dicha que de 100 y pico de obras, eligieron 30, yo fui una de las elegidas. Entonces, cuando me eligen, se hicieron las exposiciones, surgió el libro más grande creado, impreso en República Dominicana. Se llama Advocaciones de las Américas, Nuestra Virgen de la Altagracia. Es escrito por don Alcides Díaz y con muchas colaboraciones de otros críticos, y fue llevada a Roma. O sea, todos los artistas que fuimos escogidos nos llevan a Roma, y tuvimos la oportunidad de interactuar directamente con el pontificio Papa Francisco. Y para mí fue una experiencia única, porque
Si nos vamos a la historia atrás, cuando doña Ruth dijo que las obras iban a llegar a los países donde el arte sea esencial para la vida, Italia y Roma son esencial para la vida. Porque cuando pisé la Capilla Sistina, entendí lo que son los verdaderos artistas. Me sentí chiquitica, pero a la vez sentí que nada es imposible. A los otros niños y a la Yasmín que quizá vuelvan a nacer, y a los niños que están, que perseveren, que se eduquen, que tengan disciplina, que cuando le digan no, sepan que ese es la pila para seguir adelante, que ese es el sí. Que lo que tenemos en nuestro corazón se va a salir a reflejar en todo lo que hacemos, y que tengan siempre pendiente que el arte no es, el arte sucede en cada instante.